Hola, hola, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro rincón de historias que enamoran. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de romance, pasión y miradas que lo dicen todo. Prepárense porque vamos a hablar de dos nombres que al unirse, encienden la chispa en los corazones de miles y miles de fans alrededor del mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esas dos estrellazas turcas que nos regalaron una química televisiva que traspasó la pantalla y se instaló en nuestras fantasías. Y sí, el título lo dice todo, ¿verdad? Amor eterno, Can Yaman y Demet Özdemir, corazones unidos para siempre. Vamos a desgranar juntos esta historia, a revivir esos momentos que nos robaron el aliento y a especular sobre ese lazo invisible que parece unirlos más allá de los sets de grabación. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Comencemos. ¿Quién no recuerda la inolvidable pareja que formaron en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí en muchos lugares? Can Divit y Sanem Aydın. Ay Sanem. Esa aspirante a escritora con alma de pájaro, tan soñadora, tan auténtica, y Can, ese fotógrafo exitoso, carismático, con esa barba que enmarcaba una sonrisa que derretía hasta el más frío. Desde el primer capítulo, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, eléctrica. Era como si hubieran sido creados el uno para el otro, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Las miradas que se dedicaban, esos roces accidentales que parecían programados, las escenas de celos, las reconciliaciones apasionadas. Todo. Nos hicieron creer en el amor a primera vista, en los finales felices y en que a veces, los sueños sí se hacen realidad. La narrativa de Erkenci Kuş no era solo una historia de amor típica. Tenía esa chispa de comedia romántica que nos mantenía pegados a la pantalla, pero lo que realmente elevó la serie a un nivel estratosférico fue la conexión entre sus protagonistas. Can Yaman con su presencia imponente y su capacidad para transmitir emociones complejas con solo una mirada, y Demet Özdemir, con su dulzura, su espontaneidad y su talento para hacer que Sanem se sintiera real, cercana, como una amiga. Juntos crearon una dinámica que era irresistible. No solo se trataba de diálogos ingeniosos o de giros argumentales, sino de esa electricidad que surgía entre ellos en cada escena. Y es que su conexión no se limitaba a la pantalla. En entrevistas, en eventos públicos, en sus redes sociales, siempre se mostraban cómplices, riendo juntos, defendiéndose mutuamente. Había una naturalidad, una complicidad que iba más allá de la actuación. Nos contagiaban su alegría, su energía. ¿Se acuerdan de esos memes y GIFs que inundaron Internet? Eran oro puro. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra, era analizada y compartida por una legión de fans que se habían enamorado perdidamente de ellos dos. Y no me extraña porque juntos crearon magia. Crearon ese tipo de historia que te atrapa desde el principio y te hace suspirar hasta el final. Recuerdo especialmente una entrevista en la que Demet habló de cómo Can siempre la hacía reír en el set, incluso en las escenas más dramáticas. Esa capacidad de encontrar la luz y la alegría en el trabajo conjunto es una señal de una conexión genuina. Y Can por su parte alababa la profesionalidad y el talento de Demet, reconociendo su papel fundamental en el éxito de la serie. Estas pequeñas anécdotas compartidas públicamente alimentaban aún más la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Parecía que estaban viviendo su propia historia de cuento de hadas. Ahora hablemos un poco de los rumores, porque en este mundo de celebridades, los rumores son como el pan de cada día, ¿verdad? Y alrededor de Can y Demet hubo muchos. Se rumoreó intensamente sobre una relación sentimental entre ellos durante el rodaje de Erkenci Kuş. Las fotos juntos fuera del set, los viajes, las coincidencias en horarios, todo alimentaba la especulación. Y debo admitir que como fans nos encantaba imaginarlo. Era la continuación lógica de esa historia que tanto habíamos amado en la televisión. Sentíamos que se lo merecían, que su amor en la serie era tan real que debía serlo también en la vida. Los fans se volvieron detectives analizando cada foto, cada comentario, buscando indicios de un romance. Cada aparición pública juntos era un evento en sí mismo, y las redes sociales ardían con teorías y deseos. Era un fenómeno curioso. La audiencia quería creer en la historia de amor de sus personajes y, por extensión, en la de los actores. Esa fusión entre ficción y realidad es un testimonio del poder de la conexión que lograron establecer.
Y aunque ellos nunca confirmaron oficialmente una relación seria y duradera en su momento, hubo momentos que dejaban la puerta abierta, ¿no creen? Esas entrevistas donde se elogiaban mutuamente, donde uno defendía al otro ante cualquier crítica, donde hablaban de la profunda amistad que los unía. La amistad es el pilar de muchas grandes historias de amor, así que ¿quién sabe? Quizás esa amistad tan fuerte se transformó en algo más, o quizás esa conexión especial siempre estuvo ahí, latiendo bajo la superficie. La línea entre la amistad y el amor romántico puede ser muy delgada, y en el caso de Can y Demet, esa delgada línea parecía difuminarse constantemente. Sus interacciones en público, a menudo llenas de sonrisas y gestos cómplices, hacían que fuera difícil para los fans no soñar con algo más. Se percibía un respeto mutuo, una admiración que trascendía el ámbito profesional. Lo cierto es que incluso después de que Erkenci-Kuş llegara a su fin, la admiración y el cariño entre Can Yaman y Demet Özdemir parecían perdurar. En cada entrevista que uno daba sobre el otro, siempre había palabras de elogio, de respeto, de cariño. Se nota cuando un vínculo es genuino, cuando hay un respeto mutuo y una admiración que va más allá de los personajes que interpretaron. Y entre ellos, ese vínculo era innegable. Vimos a Can Yaman triunfar en el extranjero, protagonizando proyectos internacionales y consolidándose como un actor de alcance global. Y a Demet Özdemir vimos cómo continuaba brillando en la televisión turca, con papeles que demostraban su versatilidad y su creciente estrellato. A pesar de sus caminos profesionales divergentes, siempre existió esa conexión subyacente, ese recuerdo de la magia que crearon juntos. A veces las historias de amor más bonitas no son las que terminan en un "y vivieron felices para siempre" en el altar, sino las que dejan una huella imborrable en el corazón de quienes las vivieron y en el de quienes las presenciaron. Y la historia de Can y Demet, o al menos la que nosotros como fans hemos podido vislumbrar, es una de esas. Han compartido proyectos, han compartido risas, han compartido el éxito arrollador de una serie que marcó un antes y un después para ambos. El impacto de Erkenci-Kuş va más allá de las cifras de audiencia o los premios. Fue una serie que capturó la imaginación del público, que demostró el poder de la narrativa turca para cautivar a audiencias globales. Y Can y Demet fueron los arquitectos de ese éxito, los dos pilares sobre los que se construyó esa fantasía compartida. Y aunque la vida a veces toma caminos diferentes, y las relaciones evolucionan, hay algo que el tiempo no borra: los recuerdos. Y los recuerdos que Can y Demet crearon juntos en Erkenci-Kuş son imborrables para nosotros. Son la chispa que encendió nuestras ilusiones, que nos hizo soñar despiertos. Son la prueba de que la química, cuando es auténtica, es un ingrediente mágico que puede cautivar a millones. Pensemos en la escena del primer beso, en la tensión acumulada, en la forma en que sus miradas se encontraron. O en aquellas escenas de reconciliación, cargadas de emoción y pasión. Cada momento cuidadosamente construido y magistralmente interpretado, contribuyó a la narrativa de un amor que parecía destinado a ser. Y nosotros, como espectadores, nos convertimos en parte de esa narrativa, invirtiendo nuestras propias esperanzas y sueños en su historia. Me atrevo a decir que, para muchos de nosotros, la imagen de Can Divit y Sanemein siempre estará intrínsecamente ligada a Can Yaman y Demet Özdemir. Han logrado, a través de su talento y su conexión, crear un universo propio en nuestras mentes, un lugar donde el amor y la pasión reinan. Y aunque sus caminos profesionales y personales puedan haber tomado rumbos distintos, esa conexión, esa magia que compartieron, sigue viva. Viva en cada repetición de Erkenci-Kuş, viva en cada foto que comparten de sus proyectos actuales, viva en las sonrisas que aún se dedican cuando coinciden. El concepto de amor eterno es fascinante. ¿Qué significa realmente? Quizás no siempre es un amor que perdura para siempre en la misma forma. Quizás el amor eterno es ese amor que te transforma, que te enseña, que te deja una marca imborrable, un recuerdo precioso que guardas en lo más profundo de tu ser. Y si lo vemos desde esa perspectiva, entonces sí, el amor eterno de Can Yaman y Demet Özdemir, al menos en lo que a su legado en la televisión y en nuestros corazones se refiere, es una realidad. Sus corazones, en la ficción y en la admiración que generan, están, de alguna manera, unidos para siempre. Esta idea de corazones unidos para siempre resuena con fuerza porque lo que ellos crearon fue más que una simple actuación. Fue una conexión que tocó algo profundo en nosotros. Nos recordaron la belleza de enamorarse, la emoción de la atracción, la complejidad de las relaciones humanas.
Y esa resonancia emocional es lo que perdura, incluso cuando los protagonistas siguen adelante con sus vidas individuales. Y no podemos olvidar el impacto que tuvieron en la industria. Abrieron puertas, demostraron el poder de las producciones turcas a nivel mundial. Can Yaman se convirtió en un fenómeno internacional, y Demet Özdemir consolidó su lugar como una de las actrices más queridas y talentosas. Y todo comenzó con esa historia de amor entre Can y Sanem, interpretados con tanta pasión y autenticidad por ellos dos. Las exportaciones de series turcas han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, y Erkenci fue sin duda uno de los catalizadores de esa expansión. La química palpable entre Can y Demet atrajo a audiencias de todo el mundo, que se enamoraron de la historia y, por extensión, de la cultura turca. Su éxito allanó el camino para que otros actores y producciones turcas alcanzaran reconocimiento internacional. Me pregunto si ellos mismos son conscientes del impacto que tuvieron. Si saben que al otro lado del mundo hay gente que suspira al ver sus fotos juntos, que revive sus escenas favoritas, que les desea lo mejor en cada proyecto. Es un poder increíble el que tienen, el de conectar con las personas a través de sus interpretaciones, el de crear personajes que se vuelven parte de nuestras vidas. Ese tipo de conexión a través del arte es lo que hace que la televisión y el cine sean tan poderosos. Can Yaman y Demet Özdemir lograron, a través de su talento y su conexión, crear personajes que resonaron con millones de personas, que se convirtieron en iconos de la televisión. Y esa influencia, ese legado, es algo que perdurará en el tiempo. Y volviendo a la idea de corazones unidos para siempre. Creo que va más allá de una relación romántica. Se trata de la unión que crearon en pantalla, de la complicidad que transmitieron, de la forma en que se complementaron. Eran el equilibrio perfecto, la pieza que faltaba para que esa historia brillara con luz propia. Y eso, queridos amigos, es un tipo de unión muy especial. Es la unión de talentos, de energías, de sueños compartidos en el set. La sinergia entre un actor y una actriz puede ser un motor increíble para una producción. Cuando esa química fluye de manera natural, traspasa la pantalla y llega al espectador. Y en el caso de Can y Demet, esa química era innegable. Eran como piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección, creando una imagen completa y cautivadora. Y ahora, para ir cerrando este capítulo de hoy, quiero que reflexionemos un poco. ¿Qué es lo que más te gustó de la pareja que formaron Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci? ¿Hubo alguna escena que te impactó especialmente? ¿Crees que su conexión fue más allá de la actuación? Me encantaría leer sus opiniones, sus recuerdos, sus especulaciones en la sección de comentarios. Sus aportaciones enriquecen mucho este espacio. Sus comentarios son el corazón de esta comunidad. Cada vez que comparten sus pensamientos y sentimientos, hacen que este canal sea un lugar más vibrante y especial. No sean tímidos y déjenos saber qué opinan. Y si este vídeo les ha traído buenos recuerdos, les ha sacado una sonrisa o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, o con cualquiera que disfrute de buenas historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se queden afuera de nuestra comunidad. Cada me gusta y cada suscripción nos impulsan a seguir buscando las historias que los hacen soñar y sentir. Queremos que este sea su espacio, un lugar donde puedan conectar con otros apasionados por el entretenimiento y las grandes historias. Ha sido un placer enorme compartir esta tarde con ustedes, reviviendo un poco de esa magia que nos regalaron Can Yaman y Demet Özdemir. Gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán soñar. Hasta la próxima, corazones. Chao, chao.